Las aves en serio, un videopodcast de SEO Verlife. Bienvenidos, bienvenidas al quinto episodio de Las aves en serio, un podcast de SEO Verlife con el apoyo de la Fundación Montemadrid CaixaBank. Donde, bueno, la ciencia, la ornitología, el humor y el pasárselo bien un poco entre nosotros y la comunidad pajarera, pues es lo que se pretende, ¿no? Y antes de sumergirnos en nuestro tema principal, quería presentar al coanfitrión que tenemos en este podcast. Una persona que no le dio para estudiar biología. Otra vez al temita, otra vez. Pero sí le dio para espiarme los guiones. Sí, eso sí le ha dado por mirar lo que voy a decir de él. Hombre, bueno, es que si me tengo que defender tendré que tener algunas armas ya previas. Me van a leer en la universidad, ¿verdad? Hombre, vamos a ver, que me ibas a insultar de una manera gratuita en los primeros comentarios y me metí. Y tenía preparadas las respuestas aquí. Ay, que eres una sucia rata. Venga, dime lo que me ibas a decir ahora. No, todo queda bien. Así que nada, vamos con el tema de hoy, que hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana. Pues sí, vamos a hablar de ciencia ciudadana, que es quizá pues una evolución, último modelo, última estrategia de ciencia que tenemos. ¿Tú eres científico? Yo soy Zanta FK. ¿Tú eres científico? Yo he estudiado ciencias ambientales, como su nombre indica, es ciencias ambientales. Correcto. No de forma muy empírica. No, de hecho, no hice ni proyecto de investigación. Igual ni acabaste la carrera. Bien, venía la pullita, sabía yo que iba a entrar. Pero he tirado más por la rama educativa, divulgativa, que también es ciencia. Bueno, bien. Pues eso, como decía, que es una última evolución de lo que ha habido, pero la ciencia es algo más que todo esto, ¿no? La ciencia es un proceso sistemático de intentar entender qué nos rodea, al final un poco el universo, ¿no? Y esta definición que se hace en estas pocas palabras abarca muchísimo, pero ha pasado por distintas épocas, tanto por la forma que teníamos de experimentar como la forma que teníamos de preguntarnos las cosas bajo determinados filtros. Y que si quizá vagamente así se puede resumir en tres. Tenemos la fase clásica, en la cual todo era en torno a la lógica, y pues teníamos algunos pensadores y pensadoras que, bueno, que esos pues le daban un poco al coco y se preguntaban cosas, y con las herramientas que tenían en aquel entonces pues desarrollaban unas ciertas hipótesis y teorías, todo siempre bajo el filtro de las religiones, politeístas, monoteístas y demás. Sí. Y eso luego lo escribían a través de eso. ¿Y esto llegaba a la gente? Pues la mayoría de la gente era iletrada, parecía de... Y se viene tremenda turra, ¿eh? Se viene tremenda turra. Pido por favor al público que si en algún momento se aburre o piensa que esto está siendo muy tal, le lancen un objeto. ¡No! Bueno, pues mira, ya acelera un poquito. Bueno, pues rápidamente. Claro, este conocimiento se albergaba pues en bibliotecas, incluso en iglesias, templos, etc. Pero no llegaba al pueblo o a la gente en general. Esto duró prácticamente hasta la Edad Media. Y después de la Edad Media comienza una nueva fase, que es una fase más de modernización. Aquí pues abarca también cuando se inventó la imprenta. Entonces, digamos que el conocimiento se divulgó algo más, sí. Pero seguía sin llegar a la gente. Seguía habiendo una gran cantidad de analfabetismo y eso no llegaba, aunque había una gran producción científica. Pero todos estos dos procesos, fíjate que abarcan 5.000 años, 6.000 años. Bueno, más o menos 5.000. Y llega el momento de la revolución científica, ¿no? Un momento en el cual pues comienza el amateurismo, es decir, gente aficionada que empieza a colaborar con especialistas, empieza a colaborar con gente y pues poco a poco esa colaboración lo que produjo es una democratización del movimiento científico. Y este movimiento lo que aportaba era una inmensa cantidad de datos, inmensa capacidad de análisis, porque cada vez había más gente que se podía dedicar a una determinada cosa. Y esto provocó que, pues estamos hablando desde el siglo XVIII, XIX, pues ya grandes físicos, químicos, empieza a haber una producción científica brutal que sobrepasa con mucho a los 5.000 años anteriores. Entonces,
esto al final provoca que haya mayor contenido científico y una mayor divulgación. Y la gente que al final estaba colaborando, todos los voluntarios y voluntarias que colaboran en este movimiento, también quiere saber qué se hace con esos datos con los que están aportando. Y ese conocimiento llega a esos voluntarios y a cualquier persona que quisiera leer, ¿no? Entonces, estamos en el momento actual, y en ese momento actual es lo que hemos definido como ciencia ciudadana. Como ciencia ciudadana, ¿qué es la ciencia ciudadana? Habría que decir, ¿no? Exacto. Pues ya lo has definido tú muy bien. Es gente pues, que quiere participar de alguna manera de esa creación de contenido científico, pero no necesariamente son científicos. Pueden serlo, pero no tienen por qué necesariamente serlo. ¿Y cómo van a aportar? Pues aportan con lo que pueden. Hay algunas veces que sí que aportas con tu conocimiento científico, con tus conocimientos en general, porque vienes o bien te has hecho una carrera, o bien tienes formación de ese estilo, o bien simplemente eres autodidacta y sabes del tema. Correcto. Puedes aportar eso. Puedes aportar simplemente con tu tiempo. No tiene por qué ser una actividad muy demandante de conocimientos, pero puedes aportar tu tiempo y puedes aportar utilizando las herramientas que esos científicos han diseñado para hacer todo el método. Puedes aportar utilizando esas herramientas y precisamente dando esa información, ¿no? Recabando esa información y mandándoselo a los que en este caso sabrían hacer el método, que son los científicos, ¿no? Eso más o menos es la ciencia ciudadana. Sí, y además que se aplica en muy distintos ámbitos. Se aplica en muy distintos ámbitos. Aquí teníamos una lista de ámbitos en los que se aplica, que tú seguramente como buen divulgador que has estado en muchos talleres de ciencia ciudadana sepas más, Algunos. pero la ciencia ciudadana se utiliza en astronomía, se utiliza en física, se utiliza en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales. En un montón de ámbitos, y además hay procesos o ejemplos muy, muy chulos. ¿Tú conoces o alguien si has oído hablar del SETI? SETI. El SETI. Lo del empleo. Es el Eso era SEPI. El SEPI. Bueno, pues mira, casi. No, el SETI en inglés. De setas. Son siglas en inglés que es que lo que significan es búsqueda de inteligencia extraterrestre. Madre de Dios, empezamos otra Y vez. entonces lo que Ya empezamos. y que al final Con el siempre me toca mirar la turra. Empezamos con el negacionismo. No, hombre, no. No, esto son cosas científicas. No, esto es cosas científicas y cosas serias. Y es que pues fue la misma NASA la que promulgó el decir, bueno, pues no tenemos ahora a pesar de ser la NASA, una auténtica capacidad potente de computación. Muy lista la gente de la NASA. Listísima. Pero claro, ellos no tenían las herramientas. Me dijo, espérate, ¿y si juntamos este ordenador con cientos de miles de ordenadores en todo el mundo y tenemos una capacidad de computación lo suficientemente alta como para procesar señales que podemos recuperar del universo? Pues este es el proceso, el proyecto SETI. Y entonces, investigación de a ver si hay algo ahí fuera, ¿no? Como no sé qué serie era aquella, la de hay algo ahí fuera, ¿no? Expediente X o alguna de estas. No la he visto. Bueno, pero como eso está física también, hasta el año 2000-2005 había también ordenadores que se ponían en red para aumentar la capacidad de computación, pero hay ejemplos súper chulos, aparte de lo que tú has dicho, que principalmente pues es en ciencias naturales, en la ecología y medio ambiente, biodiversidad. Pues claro, principalmente está en eso, y de hecho SEO lo lleva haciendo desde el año 54, desde su nacimiento, hace ya 70 años. Madre de Dios. Pero bueno, hay en geología, proyecto ROCD, el proyecto Foldit, que es súper chulísimo, que es de medicina y veterinaria, que es lo que hace es que la gente haga distintos puzzles para ver si alguno da con la estructura de proteínas que puedan ser factibles o que se puedan utilizar en medicina. Pero luego hay en lingüística, en historia, en arte, en arquitectura. No, y tiene sentido, ¿no? Que al final tu tiempo, que vas a dedicar igualmente porque es un tema que te gusta, por lo menos ayudes a algo, ayudes a generar conocimiento. Además, que mucha gente luego que dice, es que a mí no me están pagando por esto, ¿no? Que ya sabes bueno, que claro, luego está la delgada línea entre el voluntariado y el... Claro, a mí no me están pagando por salir al campo y censar y no sé qué. Bueno, pues si vas a salir igual y vas a recopilar esos datos que sirvan para la ciencia, ¿no? Claro, es que ¿de qué sirven esos datos en un cajón? Efectivamente. O sea, no, es que me pagan... Bueno. Te das una vuelta al campo, te estás 1 hora, 2 horas. Correcto. Te lo pones en un cuaderno y luego lo metes en un cajón. ¿De qué sirven esos datos? No sirven para luego, nada. además, la parte que te va a hacer a ti para disfrutar va a ser aportar esos datos que luego salga en Iber o incluso en los programas de ciencia ciudadana de SEO, que ya nos contarán luego nuestras compis, pero que hay mogollón de publicaciones chulas que sirven para proteger eso de lo que estás disfrutando. Totalmente. O sea, que al final revierte. Es cierto que no hay que abusar de pues esos temas, que al final no estamos metiendo en un jardín, pero es como siempre en este podcast, siempre terminamos. No lo van a cancelar. Pero es cierto que tú puedes aportar ese pequeño grano de arena
para un poco conocer el estado de conservación de las aves, que es al final lo que se trata en este caso. Claro, y por darte algunos datos de esto que decía, que en qué campo se aplica, que lo venimos hablando con los ejemplos que bien estás diciendo, fundamentalmente se aplica en el campo de la ecología y el medio ambiente, aquí hay varios datos de X proyectos que se evaluaron, 164 proyectos eran de ecología y medio ambiente, 153 proyectos eran de biodiversidad, y ya muy por debajo estaban otros proyectos, como por ejemplo ciencias sociales, proyectos de ciencias sociales con 88 proyectos. Es decir, que lo que la gente más está animando a aportar información es en el mundo del medio ambiente. Porque es al final aplicación directa. Y sí que es verdad que salió un artículo hace, creo que ya hace unos años, pero pocos, en Science. No era un artículo de investigación, era de una editorial más o menos. Es una revista, ¿eh? Sí. Science. Que yo dije en el primer capítulo, volver atrás si queréis, que era un periódico. Como El País o El Mundo. Bueno, es que en ciencias ambientales leen periódicos, en el resto de carreras leemos revistas científicas. Pues en Science salió un artículo en el cual decía el futuro de la ciencia ciudadana como aporte a la ciencia general. Y hablaba de cuatro aspectos o 4 niveles en los cuales decía que se debería de invertir más en este nuevo movimiento porque provocaba una capacidad de conseguir datos inigualable hasta ahora en la historia. Obviamente esos datos generan un trabajo extra, que mientras que los datos los toman los científicos, esos datos tienen una calidad muy alta. Cuando los tomamos personas que igual no somos especialistas en ese campo, pues ahí hay que evaluar, valorar los datos y ver qué calidad tienen, ¿no? Para eso, pues, ahí en los programas de SEO hay programas y algoritmos que los valoran y de la misma manera que los hay en Iber, que es probablemente la aplicación de ciencia ciudadana. Pues no todos los datos valen, ¿no? Entiendo, por ejemplo, si se hace un estudio de Coujada Montesina y Coujada Común, 2 bichos muy parecidos, para que nos conozca, que lo busque en Google. Lo pondremos por aquí. Lo ponemos por ahí. Hay mucha gente que no sabe, que tiene un nivel de ontología bueno, pero que no necesariamente los va a identificar bien. Entonces no puedes basar un estudio, por ejemplo, en observaciones de gente no científica, ¿no? No siempre. No siempre. Depende de lo que quieras Depende ver. de lo que quieras evaluar. Porque si tú lo que quieres es conseguir una gran cantidad de datos, se provoca lo que se llama el efecto Diana. El efecto Diana lo que hace es, si tú tienes 10 datos y son buenos, estupendo. Pero si tú tomas 1000 datos que son medio, igual tienes el mismo resultado. Porque tienes un N muy alto. Efectivamente. ¿No? Entonces, el N. Entonces, el N alto no es un chaval de Fuenlabrada. El N alto es lo más importante. Eso al final es Entonces, lo que decía, que una inversión alta en esto, que promueve una mayor calidad de datos, implica que haya una serie de evaluadores o revisores de esos datos, ¿no? Como se llaman en Iber. Pero también implica que podemos maximizar un impacto social, ambiental, porque tenemos una mayor calidad en esos estudios que al final los investigadores e investigadoras van a obtener los resultados a partir de esos datos. Pero sobre todo va a llevar a una evolución de la tecnología que actualmente, con el desarrollo de la inteligencia artificial, es que no tenemos idea de dónde puede llegar, pero tenemos un pool de datos brutal con desarrollos de algoritmos que pueden a su vez ser interpretados por inteligencia artificial. O sea, podemos llegar a un mundo que a mí idealmente en la cabeza se me pone de que pongamos cámaras en espacios naturales y que sea la inteligencia artificial la que identifique los bichos o por el sonido y tal. Esto no sé si está muy lejos. No, seguramente no esté lejos. O sea, lo que no debe estar lejos es el tiempo. Ya estamos. ¿Qué más tienes que contar? De verdad. O damos paso a nuestras invitadas. Os digo... Hay 2 sillas aquí, por cierto, que ahora van a entrar. ¿Tienes algo más que decir? Ya no. Mira, vamos. Carmen y Esther, adelante. Sí, bienvenidas de nuevo, ¿eh? Sí. No, bueno, sí, prácticamente bienvenidas, es que esto de 4 ya. A mí es que me da mucho miedo cada vez que vienen. Sí, porque no. Haces bien en tener miedo, pero hoy venimos muy tranquilas. Tranquila. Tranquila no estoy, ¿eh? O sea, yo sí, porque. Ya empezamos. Yo también. Estoy en minoría. Pero 20 minutos de chapa dan para relajarse y digo, pues no, porque meditar. También leemos papers en ciencias ambientales. Y en inglés, ¿eh? Ojo. Que aquí el colega no lo haga. Claro, es que es un mal ejemplo. Claro, pero es que no puedes ponernos a todos en el mismo saco. No, desde luego que no. ¿Sabes? Bueno, chicas. ¿Qué? Vaya tela. Bueno, menos mal que estás aquí tú.
Sí, En ¿no? fin. Madre mía. Dime, Pablo, di tú. No, ¿Qué? no, que ¿a qué han venido? No lo sé. Yo que estoy intentando encontrar aquí. Hablar de nuestro libro. Vale, vale. Sí. Hablar de nuestro libro. A poner un poco de ciencia y ciencia y cultura. encima de la mesa. Bueno, de realidad, Esther y Carmen nos vienen a contar todo este rollo que os hemos echado de ciencia ciudadana, que en realidad algo más aplicado, ¿no? ¿En qué hace SEO con ciencia ciudadana? Esther. Bueno, pues hay como dos bloques, uno más enfocado precisamente al ciudadano, otro un poco más con tintes más científicos y más profesional, que es el que yo creo que nos va a contar Carmen. Yo voy al pueblo en general, ¿no? Bien. a lo más Claro. a lo más sencillo, a lo que más se viene a partir de ciudadano. Y bueno, pues voy a hablar de 3 programas específicos de ciencia ciudadana que bueno, pues se realizan cada año y desde hace muchísimos años y que son súper importantes porque aportan, como tú decías, un volumen de datos grandísimo y que al final pues es información Eso. muy útil que a nosotros nos sirve para desarrollar otros proyectos o otros programas y que es fundamental. Desde luego. Bueno, voy a hablar básicamente de 3 programas que están dentro de los programas de seguimiento que se trabajan a través de una aplicación específica que se ha desarrollado, que la podéis descargar en La Google pondremos por Play aquí. y demás. Muchas cosas estamos poniendo por aquí. Sí, muchas cosas, vais a hinchar a navegar y a buscar información. Y bueno, pues estos 3 programas se llaman Sacre, SACIN y Noctua. Son 3 programas que están enfocados a distintos grupos de aves y distintos momentos del año, pero que están basados en aves comunes, en aves muy sencillas de identificar para que de esa manera pues no tengamos esa problemática de la cobujada montesina o la cobujada común, sino que son aves que las podemos ver pues y distinguir con mucha facilidad y por eso los datos pues realmente Claro. tienen bastante fiabilidad. El primer programa de ellos es el Sacre, que es el veterano de estos 3 que surgen. ¿Cuántos años lleva? Pues mira, surge en el año 96, así que echa cuentas. A ver si como biólogo se te da bien esto de las mates. A mí sí. Venga, echa números. Sí. 28. Sí, ¿no? 28, Alberto. No, menos. Ya te gustaría. Digo, si cuentas así los años que tú tienes, qué listo. Biólogo ¿Cuántos tiene que ser. ¿Cuántos tiene del 96? Pues a lo mejor sí. Estamos en el 24. Esos son 28. Sí. ¿No? Sí. Vale, vale. Premio. Bueno, pues el Sacre, dicho básicamente sus siglas vienen a significar seguimiento de las De aves. Ay, espera, comunes. que me lo sé. A ver, demuestra que los ver, ambientales sabemos. Guau, cómo falla ahora, tú. Explícale a ella. No, venga, Carmen, te lo dejo a ti. No, si yo no lo sé. Seguimiento de aves. Mira, si se pueden poner las letras debajo. El tiempo. Cuando seguimiento de aves comunes. Residentes no. Reproductoras. Efectivamente, reproductoras. Ya está, reproductoras. Reproductoras, eso es. De España. Pensaba, De España. pensaba que lo estabas intentando hacer en Asper. Una SMR. Vale, un premio para mí. Perdona, Bueno, Esther, sí, que te hemos sí, no te cortado. preocupes, ya Ya está. estamos acostumbrados a los desvaríos vuestros. Pues efectivamente, este programa está enfocado a las aves reproductoras. Se estudian, por lo tanto, las aves en la época de reproducción y no son aves españolas. ¿Por qué? Porque hay aves que vienen de África también a Ah, bueno, reproducirse, claro. así que son aves pues muy La- multiculturales, digamos. Las ¿no? aves Sí. no tienen país. Eso es. Bueno, pues No este somos programa racistas. está enfocado a las aves en la época de reproducción y para estudiar o para hacer los censos en esta época, pues tenemos 2 variantes. Uno estaría enfocado al territorio en general, a bosques, a zonas de montaña, bueno, a zonas más naturales, pero tenemos otra variante que es el Sacre urbano. De tal manera que podemos ver el estado de las aves reproductoras tanto en entornos naturales como en entornos más degradados, digamos. Bueno, es que además, perdona que vuelva a interrumpir. Al final tienes razón, ¿eh? Es que es verdad que leí un artículo hace tiempo que al final se está considerando el ambiente urbano como un hábitat más. Y es lo que hay que tener en cuenta. Al final se va ampliando cada vez más, la extensión es mayor y es, vamos, interesante. Es que la realidad es que también con nosotros conviven muchas especies, no solo de aves, sino Y a veces otras aves, exclusiva. otras especies de fauna y efectivamente que están muy ligadas al medio urbano y que casi que sin nosotros lo tendría más complicado, ¿no? Como los vencejos, los Sí. aviones. El otro día se los metió una gorriones. paloma en casa. Ah, sí. Sí, luego lo cuento. Eso son ciencias ambientales. Eso luego lo cuento, muy gracioso. Se metió por la terraza. Dejé un huequito así y se metió. Y estaba domesticada. Y le di al piste.
Pero venga, Esther, que si yo no quiero hablar de No, esto. es que me dejas sin palabras, de verdad. Espero yo que no- gente como tú no participe en el sacre. ¿vale? Catalina la llamé. A la paloma. ¿La sigues teniendo en casa? Catalina se fue porque dejé la ventana. Bueno, pues mira, lo voy a contar. Se fue, dejé la ventana abierta y de vez en cuando viene. Y te deja se un mete en regalo. el salón y me caga la tía y se va. Claro. Es lo único que Es me. como, Pablo dice que gracias. me lo está agradeciendo Sí. en realidad. Yo creo que sí. Sí, bueno, Estaba pues el venga. resultado de la comida que le has dado. Correcto. Yo, toma, te devuelvo. Economía circular. Economía Luego, circular. luego nos preocupamos de que falta tiempo en el podcast, Claro. pero bueno, ya está. Las palomas. No pasa nada. Esto es interesante. Muy interesante la paloma. Por cierto, ¿qué especie de paloma Doméstica. doméstica? Sí, ¿vale? tenía más mezcla la pobre. Ujú. Hoy no sabía ni lo que era. Tenía una ¿Tenía tú crisis los de dedos? identidad. Las Crisis de patas. identidad. Sí, tenía una. Sí, es que en realidad tenía una anilla. Sí, es que esta Ah, paloma sí. era así. Ah. Vale. Bueno, Está muy bien. Puedes continuar, por bueno, favor. continuamos entonces. Bueno, pues efectivamente tenemos sacre urbano y sacre general, digamos, y para realizar este seguimiento, para la toma de datos, bueno, Lola chuleta porque es que cada programa tiene su Su cosa. metodología, claro. Bueno, para el sacre tenemos que hacer toma de datos durante 2 jornadas primaverales. La primera de ellas entre el 15 de abril y el 15 de mayo y la segunda de ellas entre el 15 de mayo y el 15 de junio, con un espacio de tiempo razonable para que los datos pues sean útiles, ¿no? De tal manera que tomando datos en estas 2 jornadas diferentes, pues el rango de especies que podemos detectar es muy amplio. Y eso nos permite pues, tener pues, unos datos de bastante Consistentes. buena calidad. Sí. Además, para tomar estos datos, aparte de estas fechas, hay que tener en cuenta que la metodología puede ser mediante estaciones. Son puntos fijos en los cuales nos basamos en la observación, pero también en la escucha, y también podemos hacerlo mediante recorridos. A pie, siempre a pie, nada de moto, ni bici, ni coche, tienen que ser siempre recorridos a pie para que la velocidad a la que vayamos caminando sea pues suficientemente lenta como para permitirnos apreciar pues las aves que tenemos alrededor. Así que para poder participar en el sacre, con tener un conocimiento más o menos básico de las aves, especialmente en los entornos urbanos, el sacre urbano Claro. es bastante sencillo, Es porque bastante todos sencillo. estamos bastante habituados a reconocer especies de aves urbanas. Sí, sí. Y familiarizarnos, pues sí, con los cantos, porque muchas veces no vemos las aves como tal, pero sí que podemos escuchar sus cantos, que especialmente en primavera, que es cuando se realiza esta toma de datos, pues es Y cuando más van a especialmente estar al cantando. a primera hora de la mañana, que es la luz no muy buena. Efectivamente, Es esa muy es una útil eso. cuestión muy importante, y es que para realizar el sacre tenemos que salir al campo muy pronto, en las primeras Claro. horas del día, antes de, pues desde que sale el sol hasta las 4 horas desde que ha salido más o menos, porque es el pico de actividad. Ujú. Bueno, pues esto respecto al sacre. Yo tengo una pregunta para hacerte. A con ver, el sacre. cuéntame. Como tú haces el sacre urbano, Ujú. eres una experta en sacre Bueno, urbano. claro. Y mucha gente me dices, es que en las ciudades de verdad hay tantas aves. ¿Cuántas especies has podido contar tú en un sacre urbano? Pues mira, recientemente, y gracias a los proyectos de renaturalización urbana que estamos realizando en varios puntos de nuestra geografía, pues hemos visto que, por ejemplo, en la ciudad de Valencia se han detectado 50 especies diferentes. En Pinto, una localidad mucho más pequeña que Valencia, pues creo que han sido 60 especies ¿Qué más o dices? menos. En la ciudad. En la ciudad y también Increíble. incluyendo las áreas periurbanas, eso Ujú, sí. claro. Pero Pero aún así bueno, nos es- da una idea de la cantidad de Claro que- fauna pasada. que convive con nosotros, y que algunas de ellas igual no viven de manera permanente en las ciudades, pero sí que aprovechan estas pues como puntos de paso, de descanso, para dormir, para repostar, alimentarse Claro. y para reproducirse, No, es obviamente. que es la pregunta, me estaba acordando cuando la estabas haciendo, Carmen, cuando estábamos confinados en casa y había unos que abrían la ventana y empezaban a contar especies, de repente nos dimos cuenta y... De todo lo que hay en una ciudad que dices tú, no puede haber mucho gorrión, paloma y poco más. ¿Tu paloma Catalina era? Sí, Catalina. Pero realmente hay mucho más. Entonces es como, claro, o sea, ella que está a pie o sea, ella tiene que saberlo, y es como Sí. 60 especies. Es una burrada. Sí. Increíble. Qué barbaridad. Lo más interesante de todos estos datos es que nos dan una idea de cuál es la calidad del medio en el que habitan, y de esa manera pues podemos evaluar, ¿no? Con Claro. todos estos datos Claro. que llevan recogiéndose tantos años, pues nos da una idea de si las ciudades son ambientes sanos, si no lo son, si ha habido cambios significativos en áreas naturales en las que antes se detectaban ciertas especies y ya no están. Ujú.
Y bueno, pues es un poco el Sí, sí, objetivo, ¿no? Evaluarle el estado. Lo que se evalúa es una tendencia, la tendencia de las aves. Entonces lo interesante es tener un tamaño de muestra muy grande y con un rango temporal muy amplio. Y además ya no solo para lo que hablamos antes de conocer el estado de conservación, sino que es que las aves son bioindicadores. Efectivamente. Y nos indican esa calidad del ambiente, del aire, y luego en las noticias veremos si hay otros casos también muy, muy chulos. Perdona otra vez. No te preocupes. Bueno, pues este es el SACRE, que es como el pionero en nuestros programas de seguimiento de ciencia ciudadana. Después vino SACIN, que SACIN está enfocado... A ver, cuéntame. SACIN. Sí, mira, este fácil. ¿A qué está enfocado? A ver. Seguimiento de aves comunes en invierno. Muy bien, efectivamente. Pues en este caso se trata de estudiar las aves que pasan el invierno en nuestra geografía. Y en este caso nos da información muy útil, por ejemplo, relacionada con el cambio climático, porque nos ha permitido detectar pues, si las aves están abandonando estas zonas de invernada antes o después por esos cambios en el clima. Y esto ha sido gracias a, pues igual, a un tamaño de muestral muy amplio con muchos años de observaciones. Bueno. Para participar en el SACIN, pues la metodología es diferente a la del SACRE. En este caso, se realiza solo con recorridos, no con estaciones. En este momento del año no vamos a fijarnos en los cantos, porque no es la época en la que las aves canten de manera tan explosiva como en la primavera, que ahí están a tope. Y en este caso haríamos 2 muestreos, uno entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre y otro entre el 1 de enero y el 25 de febrero, con un espacio entre ambos muestreos de unos 20 días, teniendo en cuenta, eso sí, que si nos vamos a Canarias, las fechas cambian un poquito. Claro. Y también muy importante tener en cuenta que en este caso la primera hora del día, desde que sale el sol, no la vamos a emplear para tomar datos. Tendríamos que esperar una horita más. Así que mejor, así no hay que mejor, así no madrugamos. Por el frío y todo. Eso va a ser. Te vas a ir a tomar tu cafetito, tus churros y luego ya a contar pájaros. Eso es. Muy bien. Bueno, pues esto respecto al SACIN. Y el último es el Noctua. A ver si tienes narices de descifrar de qué no va. tiene ninguna desciframiento, descifración. Noctua de aves nocturnas. Fin. Efectivamente. Efectivamente. Este va de aves nocturnas. Claro. Bueno, pues este va enfocado al estudio de las aves, de las rapaces nocturnas, y es muy interesante que en este caso nos vamos a fijar más que en las observaciones, que son muy complicadas o difíciles, pues va a ser a través del reconocimiento de los cantos, que es bastante sencillo identificar los cantos de las distintas aves nocturnas que tenemos en nuestro país. En este caso vamos a realizar 3 jornadas. Una va a ser a finales de invierno, entre el 1 de diciembre y febrero, otra entre marzo y mayo y otra entre abril y junio. Y para ello muestreamos en 5 puntos en los que hacemos escuchas. Y como nota interesante es que no solo vamos a escuchar las aves nocturnas, sino que también vamos a realizar anotaciones de otras escuchas, como por ejemplo grillos. ¿Vale? Porque la abundancia de grillos pues también nos ayuda a estudiar un poco la calidad del medio en el que habitan estas aves. ¿Y a partir de qué hora haces? ¿Cuando se pone el sol? ¿Antes? O... Un poco antes de que se ponga el sol, sí. Qué guay. No, pero no puedes realizar las 3 cosas el mismo día, ¿no? Te puedes ir por la noche a ver búhos. Hombre, no vas a primera hora haces el SACRE. No se puede. Es que son diferentes. Todo depende. No se puede. Depende de la cantidad de café que tomes y de si te apañas las visitas, pero sí podrías realizar alguna. ¿Podrías 2 de ellas? Sí, podrías hacer un SACRE, una visita de SACRE y una de Noctua en el mes de abril. Sí, que abril y junio, sí, podrías hacer coincidir 2 de ellas, sí. Igual tú puedes hacer también SACIN. Sí, igual. Tú Alberto, todo lo que quieras. Mira, tengo un mogollón de preguntas, pero no voy a hacer ninguna. Fíjate lo que te digo, porque me parece correcto. Estoy censurando mogollón y porque vamos mal de tiempo como siempre. Bueno, pero tú coges a Catalina, como dices Tori, y te vas a censurar. Claro, Team Catalina. Claro, Team Catalina. Ya está. ¿Cómo es esto, si no? Sí. Bueno, pues estos son los 3 programas de seguimiento enfocados a ciencia ciudadana y que, como os digo, se puede participar utilizando la aplicación, que es muy sencilla e intuitiva. Pondremos por aquí el enlace para que también hay instrucciones, todo esto. Es importante que quien quiera participar, antes de lanzarse a la calle a anotar datos, tiene que contactar con nosotros para asignarle recorridos, cuadrículas, para no duplicar esfuerzos. Además, dentro del proyecto Conciencia Natural, en el que está pues este podcast y otras acciones, hemos hecho
dado alguna charla de esto. Entonces, Sí. bueno, si alguien quiere revisarse, también ponemos por aquí Y los luego enlaces también es útil si tú no te encuentras capacitado para realizar ese, por ejemplo, el sacre, que todo el mundo lo puede hacer, pero bueno, cuanto más sepas mejor. Si quieres formarte, nosotros dentro de SEO tenemos cursos. Es decir, hay cursos de cantos todos los años que te permiten iniciarte en esto y coger más conocimiento, y cursos de identificación de aves. Y de hecho, cuando va a empezar la campaña, cuando comienza el sacre, pues un poquito antes generalmente se hace una charla pues para explicar bien la metodología y para bueno, pues resolver las dudas que pueda haber, y de esa manera pues poder hacer este trabajo de la manera más... Y que todo el mundo se anime, que al principio, yo lo digo por experiencia, al principio a lo mejor no detectas todas, pero si a base de todos los años hacer lo mismo, vas cogiendo experiencia. Saliendo al campo, claro. Saliendo al campo, y vamos, que es una actividad que además te fuerzas, porque tienes que ir sí o sí a ciertas fechas. Bueno, tú con el cubata ibas con gusto, sí, ¿no? sí. Y además que como son pocas especies, da igual que vayas un poco lacasito, que te van a sonar Eso bien. es. Igual te van a ¿sabes? ser todas Bueno, igual. Te van a sonar todas dejando igual. de lado la broma, hay que ser serios. Sí. Luego Las aves en también serio. hay que decir, el tema de los cantos, la SEO Overlite tiene una aplicación que está Es genial, verdad. que es la de Avefy. Avefy. ¿Vale? Que para practicar los cantos sí, pues muy también chula. viene muy bien. Vosotros Correcto. en el metro con los cascos, pues va jugando a la Avefy. Sí. Y luego sí, la sí. nueva guía de aves, que también, pues eso, para Correctísimo, identificar. O sea, correctísimo. yo promociono todo. No. Todo lo que es así. Van hacemos. las aplicaciones. Las aplicaciones, pero es cierto que yo muchas veces voy en el metro y es como voy a ver, porque además lo dividen por hábitats y demás, voy a ver en el bosque, te pones ahí a jugar y tienes tus puntos y compites contigo mismo y está súper bien. Eso es genial, es genial. Pero no solo tenemos estos programas. ¿Qué más tenemos, Carmen? Yo voy a hablar súper rapidito del resto Dale. de cosas que tenemos de programas de seguimiento, ¿vale? Porque aparte de lo que ha dicho Esther, pues tenemos otros programas más enfocados a diferentes especies o diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos los censos de aves de montaña, ¿vale? Bueno, que tú estuviste, ¿no? En lo del gorrión alpino. Estuve en el censo de gorrión alpino, sí, que también hicimos un censo que valió para censo de montaña. Lo que pasa es que ese no es ciencia censo estricto porque Porque- será por especialistas. Sí, eso es directamente ciencia. O sea, directamente es ciencia, sí, pero también podían participar otras personas en ese tipo de censos. Básicamente es porque no tenemos una idea muy clara de la abundancia y riqueza de especies de aves de alta montaña. Entonces se desarrolló este programa, que bueno, que ya ha terminado, ¿no? Porque está entre el 1 de mayo y el 15 de julio. Pero hemos tenido bastante buena acogida y bastantes participantes. Entonces, bueno, ahora estamos procesando la información y ya se pasarán los resultados. Luego tenemos también el censo de Milano Real Reproductor, que este año se ha repetido, porque creo que el último se hizo en 2010 y este año se ha repetido también a nivel de todo lo que es España. Que también se ha hecho pues, entre marzo y julio, pues, con la idea de pues, identificar individuos que estaban volando con comportamiento reproductor, haciendo cebas, o también identificar nidos y demás. ¿Vale? Luego tenemos el programa Migra, ¿vale? Que se lleva haciendo desde 2011 en colaboración con Iberdrola, en el que se marcan los individuos, pero con dataloggers, con GPS. Y de hecho, para que la gente, si está interesada en este tipo de información, tenemos una nueva página web, que también vendrá por aquí el QR, es migraciondeaves.org, en el que se pueden ver pues, a lo largo de estos... Del 2011 al 2024, ¿cuánto va? 13 años. 13 años. Pues qué todas maravilla. las especies que hemos marcado, todos los individuos, y podemos ver los diferentes tipos de migración también, porque cada ave tiene su diferente estilo. Es muy chulo. Entonces yo recomiendo a la gente que si le gustan esas cosas, además son mapas interactivos que están súper bien. Es genial. Y todas estas aplicaciones, toda esta información no se queda en un cajón, como decimos, ¿vale? Desde seguimiento se hace un boletín en el que se recopila toda la información, se analiza con diferentes estadísticos, con colaboración de diferentes expertos, y se hacen pues eso, el boletín de seguimiento anual. Y luego también diferentes especies pues tienen sus diferentes monografías, porque también hay diferentes años en los que se hacen censos específicos. Pues este año, por ejemplo, tenemos el del cormorán moñudo. Pues será la monografía sobre el estado de las poblaciones de cormorán moñudo en España. Y bueno, pues también tenemos una página web con todos los boletines de seguimiento. Que pondremos por aquí. Y todas las monografías. Todo por aquí. Todo por aquí. Y bueno, yo voy a dar paso también a un programa chulísimo también, un compañero de seguimiento que trabaja con el buitre negro en Rascafría. Genial. Y nos ha mandado un vídeo y nos ha contado... Sí, Lucas. Pues vamos a verlo. Adelante. Sí. Lucas. Adelante, Lucas. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola compañeros, compañeras. Bueno, lo primero agradecer a Aves en Serio el habernos invitado a estar con todos vosotros hoy
en el podcast. Bueno, mi nombre es Lucas González, soy técnico de SEO Verlife en la Delegación de Madrid y uno de los trabajos que desempeño dentro de la organización es hacer el seguimiento y control de la colonia de buitre negro que se encuentra asentada en la cepa del Alto Lozoya y dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. SEO Verlife lleva haciendo este trabajo, este seguimiento desde el año 97, donde se empezó con poquito más de 40 parejas y actualmente estamos por encima de las 180. Mi trabajo, bueno, empieza en febrero, donde empiezan las parejas, los cortejos, empiezan a formarse esas parejas, empiezan a sentarse en las plataformas, hasta el mes de septiembre, donde empiezan a volar los últimos pollos. Y consiste básicamente en eso, en hacer ese seguimiento, en contar o intentar encontrar y registrar todas las parejas de buitre negro dentro de la colonia, parejas que se reproducen, parejas que no se reproducen, las que fracasan, las que tienen éxito en la reproducción. Y básicamente ese es mi trabajo. Como podéis ver, esta es mi oficina, es una oficina espectacular donde paso más de la mitad del año por estos montes. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y estáis todos y todas invitadas a poder acompañarnos en estos trabajos que realizamos y trabajos súper importantes dentro de la organización. Nada, un abrazo y nos vemos en el campo. Hasta luego. Pues muchas gracias, Lucas. La verdad que muy interesante lo que ha contado. Sí, la verdad, sobre el sea lo que sea que ha contado, porque yo no he visto el vídeo. Bueno, ¿qué hace? yo quisiera hacer una pequeña puntualización, una pequeña corrección, porque hasta los más grandes de vez en cuando cometen algún fallito. Sí. El censo del que hablábamos de cormorán moñudo no era el cormorán moñudo, sino cormorán grande. Cormorán grande. Bueno, Carmen, es que tiene Carmen muchos datos abandona en la el cabeza. estudio. Muchísimas Son gracias. muchos datos. No, muchas gracias, Esther. Pero si Menos yo- mal, ¿ves cómo yo me hace también falta? yo también he participado y no he dicho nada, así que... Pero me hace Pero porque tú falta... eres biólogo y Claro. viniendo de ti el fallo es O no sabes comprensible. diferenciarlos. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues nada más. Siguiente sección, ¿no? Bueno, espera, recalcar que Sí. que todos esos datos se utilizan para conocer el estado de conservación de las aves, que eso a su vez tiene unos criterios internacionales bajo la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que a su vez sirven para elaborar los catálogos de especies amenazadas, y esos catálogos de especies amenazadas sirven para tener unos libros rojos para elaborar unos planes de gestión, recuperación y evaluación de las especies. ¿Vale? O sea, que es que todo está unido y al final son esas miles o cientos de personas que colaboran las que ayudan a que esto se siga manteniendo. Gracias, Pablo. ¿Vamos con las Vamos con noticias? Picoteando. Vamos. Picoteando. Bueno, pues vamos con picoteando, ¿no? Vamos con Picoteando. Quizás el picoteando más rápido de la historia. Va a ser como una gallina Súper comiendo rápido. rápidamente. Venga, Empiezas vale. tú. ¿No empiezas tú? Empiezo yo. Vale, Sí, vale. yo, bueno, lo mío Yo va a tengo ser- dos noticias que, como hemos hablado ya de Dos. todos los programas de seguimiento de ciencia ciudadana que hay en SEO y hemos Sí. hablado de programas también que se utilizan en otras disciplinas, pero sí que no quería volver a insistir en conocer el estado de las poblaciones, sino en cómo eso entronca con otras disciplinas. Por ejemplo, con la medicina o con las epidemias que puede haber con distintas enfermedades. Sí. Que son, por ejemplo, se ha hecho un análisis para ver cómo afecta el virus del Nilo Occidental en la península ibérica. Y para ello se han utilizado distintas características, distintas variables ambientales. Y después de analizar 52, han visto que determinadas variables ambientales unidas a la distribución de determinadas especies, especialmente especies migratorias y especies de córvidos, como la urraca y el cuervo, Sí. pues se ha visto cómo donde hay mayor biodiversidad de esas especies unidas a variables ambientales, hay una mayor cantidad de casos del virus del Nilo Occidental, que está llegando como consecuencia también del cambio climático. O sea que es algo bastante importante. El proyecto el estudio habla de que una proyección a 2050 habla de una idoneidad ecológica que empieza a haber en todo el sur de la península ibérica, pero especialmente en el suroeste, y que, aunque es de verdad que no define bien o no llega a unas conclusiones exactas de cómo afecta a las aves o cómo afectan las aves a la distribución epidemiológica de este virus, pero sí que está, de alguna manera hay una relación ahí. O sea que... Muy interesante. ¿Te cuento yo la mía? Dale tú. Mira, es que esto es muy fácil. El título es lo más difícil de leer. Pero en realidad lo he traducido. En inglés sería The Coupling of Bird Migration from the Changing Phenology of Spring Green Up. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Desincronización o desacoplamiento. Esto Podría ser. fue un Esto lo artículo- comentasteis vosotras, ¿verdad?
Espera, que termino. De la migración de las aves de la fenología cambiante con el reverdecimiento primaveral. No, eso no. El Sí, reverdecimiento. ese creo que lo, Ese lo comentamos. Yo creo que comentasteis y tú mencionaste también. lo de la se lo comenté yo, desincronización. sí. En Pues el mira, episodio sí. dos. Lo en el del episodio polen. 2, pero pues lo volvemos a comentar muy rápido porque se ha recogido con datos de ciencia ciudadana, que viene al caso, y básicamente revisaros el episodio 2, pero esto dice básicamente que la primavera cada vez se adelanta más, la primera germinación, ese reverdecimiento cada vez sucede antes, y las aves, se ha comprobado con este estudio, que no están siendo capaces de adelantar su llegada de África o de donde sea que vengan de migración, no están siendo capaces de sincronizar su llegada con ese reverdecimiento primero de la primavera, que es precisamente cuando todo surge, cuando ellas tienen que estar ahí preparadas, porque los recursos surgen ahí, ¿no? Entonces, digamos, como resumen, que están llegando tarde a un vuelo. Tú imagínate que tienes un vuelo y estás llegando tarde al vuelo, pierdes el vuelo y pierdes todas las conexiones que tengas, pierdes los alojamientos, pierdes todas las vacaciones, pierdes todo. Pues las aves les está pasando básicamente lo mismo, que pierden la oportunidad de criar, básicamente, porque están totalmente desincronizadas. Muy bien, pues os cuento Ole. una rápida. Venga, rapidísima. Una rapidísima, y es que Venga. los datos de IBERT, sabéis que es Sí. una de las mayores plataformas mundiales de ciencia ciudadana, han analizado cómo influye en la economía local. Entonces han visto que, según unos estudios estadísticos que a mí no me... porque debe ser que estudio biología y no... ¿no? Pero en base a esos estudios, lo que han visto es que pueden evaluar el dinero que se va a gastar los visitantes en un lugar determinado. Este estudio lo han hecho en el estado de Washington, en Estados Unidos. El dinero que se va a gastar un visitante a ese espacio por especie. Entonces han visto que por cada especie que tiene un determinado sitio son aproximadamente $3,38 lo que se gasta una persona. En un fin de semana han calculado que en ese lugar se gastan casi $300, entre 250 y $300 por fin de semana. De manera que... Y por especie, perdona que te interrumpa. No, por especie son No, 3,38. Claro, en total. 3,38, y cuanto más especies haya, Cuanto más, más especies dinero se está haya, gastando más dinero se está Claro. gastando la gente. Pero luego eso varía en función de si las especies están en peligro de extinción. Más- Entonces, la gente se gasta más. más dinero. Si el lugar está protegido. ¿Qué más? La popularidad del sitio. Si ese sitio es famoso, la gente se gasta más pasta. Luego, pues también temas de gestión ecológica que la gente valora. Dice, pues en vez de ir a este alojamiento que la gestión ecológica es cuestionable, algo que- pues igual me voy a este que tiene unos certificados de gestión Correcto. ecológica, un sistema Estamos de hablando de gestión Estados ambiental. Unidos, de todas maneras, Sí, ¿no? sí, sí. Que ahí la cosa está más Pero avanzada. ojo, pero que en Reino Unido también se está haciendo. En y ciertos en casos. Y en el, Vamos a ver en noviembre. buena cuestión. Pero bueno, que se puede extrapolar a determinados lugares y que probablemente sea algo a escala mundial. O sea que para esto también sirve la ciencia Qué ciudadana. interesante. Para ver impactos. Vas a poner el enlace ahí, ¿no? Sí, sí. El enlace aquí. Por Qué guay. aquí estará. Y nada más, de momento, ¿no? Damos paso ahora mismo A a los los Oscars. Los Oscars con H. Pues sí, vamos con los Oscars. En este caso, otra vez sin H. Vamos a hacerlo en positivo. ¿Y a quién se lo damos, Esther? Bueno, pues esta vez, en vez de echar culpas y maldades sobre nadie, vamos a dar un premio de agradecimiento a todos esos voluntarios que desde hace muchos años colaboran en todos estos programas de seguimiento que hemos estado hablando, en el SACRE, en el SACIN y en el Noctua, y gracias a su esfuerzo pues tenemos un montón de datos súper Eso útiles es, las que miles nos sirven las para miles de personas que elaborar están nuestros están- proyectos y luchar por nuestras... Y Pues un aplauso. y hacer todo lo que... Un aplauso para todos ellos. Y nada más, mil gracias otra vez por estar aquí, que lo habéis hecho muy agradable, a pesar de Sí. ser todos y todas de ciencias ambientales. Madre mía, todavía te vas aquí. Todavía te da el próximo programa, Pablo, con un Te moratón puedes en el ojo. matricular por la UNED, Claro, aunque no sé siempre si serás puedes capaz recuperarte. de Es que ambientales- compaginarlo con Hasta ambientales- luego, las sabes en serio. Ambientales me la cogí, Chao. me la cogí de libre. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Las Aves en Serio es un video podcast de Seudec Live dentro del proyecto Conciencia Natural, con el apoyo de la Fundación Montemadrid CaixaBank.